Bien, muy buenos días, estimados. Hoy día tenemos la charla respecto a estudio de muones con detectores de Cherenkov simulados, una simulación y teoría, ¿no? Para ello vamos a presentar a nuestro ponente, Frank Machado, que estudió en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde hizo su pregrado y actualmente está en el Instituto de Illinois, ¿no, Frank? Haciendo su Correcto. doctorado, ¿no? Actualmente está haciendo, es un candidato a doctor y nos va a presentar este estudio de muones con detector de Cherenkov, simulación y teoría. ¿Ok? Franz, te lo dejo a tus manos. Cualquier cosa, consulta, estimados, pueden hacer en el chat al finalizar la charla o durante la charla y al final lo podemos discutir. Franz, te Perfecto. dejo la posta. Ok, ¿me pueden confirmar si ven mi pantalla, por favor? Sí, Franz, se Sí. ve bien. ¿Puedes probar a ver, amasar? Sí, todo normal. Correcto, perfecto. ¿Qué tal con todos? Buenos días. Mi nombre es Fran Machado, como ya lo comentó Nel, me estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería y actualmente estoy haciendo el doctorado acá en Chicago. Ese es mi primer semestre y el día de hoy les voy a hablar sobre el estudio de muones con detectores Cherenkov, un poco de simulación y un poco de teoría. Bueno, empecemos. Si tienen alguna consulta, solo escriban en el chat o si quieren, eh, pueden hablar directamente. Ok, este es el outline que vamos a seguir. Una pequeña introducción, un poco de teoría, el sistema de detección que se usa y la simulación. Comencemos con la introducción. ¿Por qué muones? ¿Por qué rayos cósmicos? ¿Por qué todo esto? Bueno, en la actualidad nosotros sabemos que para realizar experimentos en física de altas energías, usualmente es bastante costoso. Tomemos como por ejemplo el CERN, solamente todos esos detectores, toda esa infraestructura es altamente costosa. Incluso realizar un detector o un sincrotrón pequeño es altamente costoso. El único país que tiene un sincrotrón a su disposición es Brasil y pues nada más. Pero para el estudio de muones se puede realizar de una manera un poco más económica. Eh, ¿Qué se necesita? Se necesita un tanque, un poco de electrónica y tal vez lo un poco relativamente más costoso que es el tubo fotomultiplicador, que vamos a entrar en detalles un poco más adelante. Eh, los rayos cósmicos que son el origen, que dan el origen a estos muones, que es el tema de interés para esta charla, ¿qué son? Son partículas cargadas principalmente, llámese protones, electrones o algunos núcleos cargados que viajan por el espacio, llegan a nuestra atmósfera, interactúan con las partículas de nuestra atmósfera, con los núcleos en nuestra atmósfera y producen una cascada de partículas, como en esta imagen. Eh, el origen o la interacción principal que se da se encuentra alrededor de los 10 y 20 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y luego estas partículas secundarias se van generando. Al lado derecho tenemos una caricatura de lo que es el observatorio Pierre Auger. Es un observatorio que observa rayos cósmicos, estudia muones y otro tipo de partículas. Y esta es una caricatura del detector que usan. Un detector es un tanque de agua como el que algunos de nosotros tenemos en el techo de nuestras casas, con un panel solar que alimenta la electrónica que está dentro. Y nada más. Pierre Auger lo que usa son arrays de detectores, o sea, tiene muchos detectores y los usa todos en un conjunto como uno solo. Lo que vamos a ver en esta charla son datos experimentales tomados por detectores, en este caso un detector que se encontró en Argentina. Son este tipo de datos, este es un histograma o un plot
entre la energía del muón y el número de eventos que pasan, es un histograma, y tenemos esta forma característica, son un pico pronunciado, un pico mediano y una caída. El pico pronunciado pues está relacionado a la componente electromagnética, que ahorita les voy a comentar un poco más acerca de eso. El pico mediano está relacionado a la componente muónica, principalmente a los muones que llegan prácticamente de manera vertical a nuestro tanque. Al lado derecho tenemos una simulación de la energía que depositan solo los muones verticales. Ya vamos a comentar la importancia de esto un poco más adelante. Solo les quiero mostrar esto. Y en esta diapositiva lo que tenemos es cómo se nos presentan los datos o cómo es que la electrónica asociada a este detector nos da los datos a nosotros y cómo es que nosotros tenemos que leerlo. En este caso tenemos tres columnas, son tres columnas de datos y el intervalo entre dato y dato son de 25 nanosegundos. Y al final tenemos una marca que nos indica el tiempo que se dio este pulso y el número de evento que es este pulso. Con estos datos, ¿qué podemos obtener o qué podemos estudiar? Podemos estudiar por ejemplo, podemos encontrar el tiempo de vida media del muón. Si es que nosotros realizamos un histograma de las diferencias temporales entre los pulsos, por estadística podemos encontrar el tiempo de vida media del muón. En este caso, el tiempo que encontré en uno de los trabajos pasados que realicé fue de 2.2 microsegundos, que es bastante cercano, incluso diría exacto al que se encuentra actualmente o el que es más aceptado actualmente. Claro, todo esto después de haber limpiado nuestros datos como se ve en el primer histograma que les mostré. Por ejemplo, la gráfica verde son los datos crudos, sin analizar, sin ningún trigger secundario que se le someta. Y las otras gráficas son los datos ya luego de una limpieza, digamos. Y vemos que después de cada limpieza el pico de la componente electromagnética disminuye. ¿Qué es lo que queremos para nuestro estudio? Para facilitar nuestro estudio. Ahora, un poco de teoría. Como ya les mencioné, la fuente de todos estos muones que analizamos son los rayos cósmicos. En esta gráfica, la figura 4 acá, lo que les muestro es la ocurrencia de una partícula o de un rayo cósmico primario con cierta energía. Este es un plot que nos muestra la energía y su ocurrencia por metro cuadrado, por segundo, por unidad de ángulo sólido. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para una partícula de una energía de 10 a la 12 electronvoltios, por ejemplo, tenemos un nivel de ocurrencia que es de 10 a la 11. En estas unidades, recordemos, son 10 a la 11. Si nos movemos más a la derecha, para una partícula ultraenergética del orden del 10 a la 20, por ejemplo, el orden de ocurrencia es muy bajo. En comparación es muy bajo, tomando en cuenta que estamos trabajando con escalas logarítmicas. Así que para el propósito de este trabajo, solo se va a estudiar en la primera parte de esta gráfica. Nosotros vemos acá que tienen nombres curiosos. La primera, por ejemplo, el primer punto de inflexión se llama rodilla, el segundo tobillo, el tercero supresión, y por ahí se está discutiendo si existe otro cuarto. Pero el porqué de estos nombres, porque al inicio, pues esta gráfica, si uno estira su pierna, más o menos tiene esa forma, ¿no? Ya cuando se descubrió el cuarto punto de inflexión, ya se volvió un poco más raro. Pero antes de eso, estaba bien llamarlo rodilla, tobillo rodilla y tobillo, ¿no? Ya después, como que se hizo un poco más raro. Acá como punto de referencia, por ejemplo, tenemos 10 a la 17 electronvoltios, que es la energía que se producía en ese entonces en el LHC.
Eh, Luego, cuando estas partículas o rayos cósmicos interactúan con nuestra atmósfera, con algún núcleo de nuestra atmósfera, pues producen otras partículas, en este caso principalmente caones, piones, y estas partículas a su vez decaen en muones, neutrinos, electrones, rayos gamma y así. Entonces, de este rayo cósmico primario, producto de su interacción se produce una lluvia, que es lo que usualmente se conoce como lluvia de partículas secundarias. Y esta lluvia de partículas secundarias se divide en tres principales componentes. Una componente muónica, que es la que nos interesa, una componente hadrónica, que es un poco más complicada de analizar, y una componente electromagnética. La componente muónica es mucho más sencilla de analizar. Ya lo veremos cuando lleguemos al tema o a la parte de detectores Cherenkov, pero es un poco más sencillo de analizar este tipo de partículas. Ahora, nosotros sabemos, teniendo en cuenta el tiempo de vida media del muón, que es 2.2 microsegundos, y considerando la altura a la que se producen, que son alrededor de 15 kilómetros, pues es un poco raro, o se podría pensar que es un poco raro observar estas partículas a nivel de la Tierra, a nivel de observación. Pero esto, pues, es un efecto de la relatividad especial. Nosotros sabemos que, pues, por la dilatación se pueden observar estas partículas en nivel de la superficie terrestre. Entonces, como mostré, principalmente en la interacción primaria se producen caones cargados, piones cargados y otro tipo de partículas como piones neutros, caones neutros, electrones. Pero como nos estamos interesados en la componente muónica, queremos analizar o tratemos de analizar cuáles son los padres de estos muones. Por ejemplo, los piones cargados, tenemos que el principal modo de caimiento que tiene es un muón asociado a la misma carga más un neutrino muónico o en su efecto un antineutrino muónico. Y el 99.99% de las veces que este pión decae, lo hace en este modo. Este es el modo que tiene más contribución a la componente muónica. Luego está el decaimiento de los caones, que igual, en este caso tiene dos modos de decaimiento, los cuales producen muones, que son uno similar al del muón y otro que produce un pión neutro más un muón cargado más su respectivo neutrino o antineutrino. Luego tenemos, por ejemplo, otros modos, en este caso de una partícula tau, pero ya no son tan relevantes. Las partículas que producen más muones son los piones y los caones cargados. Luego, cuando estos muones son producidos, viajan, tienen que viajar cierta, un cierto bloque de aire, ¿no? Pero durante este bloque de aire, mientras los muones interactúan con esta masa de aire, los muones pierden energía también, como en todo medio, como cualquier partícula viajando en cualquier medio, pierde energía. En este caso, las componentes o los principales efectos por los cuales el muón pierde energía son ionización, Bremsstrahlung o radiación de frenado. Bremsstrahlung es el nombre en alemán, si no me equivoco. Producción de pares e interacciones nucleares. En el cuadro de acá, yo les muestro, por ejemplo, todos estas contribuciones en un medio que es el hierro, y podemos ver que la principal contribución es la energía asociada a la pérdida de energía asociada por ionización. Vemos que es el factor dominante.
Si vemos su exponente es 10, el factor es 10 a la menos 3, y el total también está multiplicado por 10 a la menos 3. O sea, el factor dominante en este caso es la energía perdida debido a ionización. ¿Y cómo se modela esta energía? Teóricamente, esta energía se modela usando la fórmula de Bethe-Bloch. En este caso es la fórmula de Bethe-Bloch con correcciones cuánticas, eh, pero es una fórmula muy fea de ver. Para alguien que no está tan metido en el lado teórico, es una fórmula un poco extraña. Entonces, ¿cómo es que nosotros realizamos simulaciones si es que no conocemos del todo los procesos por los cuales los muones pierden energía? Ya que estas fórmulas teóricas sabemos que se realizan haciendo ciertas, eh, o teniendo en cuenta ciertas consideraciones que a veces no se cumplen del todo. Las fórmulas teóricas no son del todo aplicables para todos los procesos. Entonces, ¿qué hace un físico experimental? Agarra las fórmulas teóricas, los coteja con los datos, pero ya tiene un punto de partida, que es, en este caso, llamemos la forma de la fórmula teórica, y simplemente le puede adicionar correcciones. Le adiciona correcciones en base a los datos que uno obtiene, y entonces puede armar una simulación más decente, con menos margen de error. Eso es lo que hace un físico experimental. Así que la fórmula de Bethe-Bloch sirve como punto de inicio para, para poder implementar cualquier simulación en cualquier punto. Y no solo para la fórmula de Bethe-Bloch, también se puede hacer para la ecuación que describe la radiación de frenado, la energía perdida por pair production o producción de pares, y para la energía perdida por interacciones nucleares. Entonces, otro punto que es importante tocar es el de los muones equivalentes verticales. Como les mostré, como les dije, la pérdida de energía del muón, pues en el aire tiene una fórmula y en el agua tiene otra. Y para nuestra suerte, la energía que pierde un muón en el agua es aproximadamente 2 megaelectronvoltios por centímetro. Así que si es que nosotros queremos saber cuál es la energía que pierde un muón dentro de un detector, en este caso un cuerpo de agua, nos bastaría con saber las dimensiones de este detector y el ángulo con el cual ingresa el muón para ver cuánta es la distancia que recorre. Para nuestra suerte, la mayoría de veces los muones ingresan de manera casi vertical. ¿Qué significa esto? Que ingresan por la tapa del detector y salen por la base del detector. Matías, ¿por qué no doblas esas colchas Y donde ha dormido tu papá? esto ¿Por qué es, gritan? esto es bueno porque nos ayuda a, a tener un punto de partida para nuestra simulación. En este caso, este es el histograma de trazas o de longitudes que recorre el muón dentro de nuestro detector, en este caso un detector de 60 centímetros de altura, y vemos que tiene un pico. Este histograma tiene un pico justo en este valor, en 0.6 metros. Quiere decir que la mayoría de muones que llegan a nuestro tanque recorren 60 centímetros dentro de nuestro detector. Ahora, el sistema de detección. ¿Qué es un detector Cherenkov? Hasta ahorita, pues, lo he tocado solo por encima. Un detector Cherenkov de agua, en este caso, por eso las siglas Water Cherenkov Detector, es un tanque. Puede ser un tanque de plástico, un tanque de metal, que contiene un agua tratada. El término de tratado es prácticamente para que no proliferen bacterias dentro de esta agua y no se creen hongos y no
perjudiquen a la creación de fotones dentro. Cuenta también con un tubo fotomultiplicador que se encarga de recolectar estos fotones y generar una señal eléctrica, que es como funcionan la mayoría de detectores. Agarrar la señal lumínica que produce una partícula cuando atraviesa cierto medio y convertirla en una señal eléctrica. Usualmente este detector interiormente está cubierto por una película blanca. Antes se usaba un material llamado Tyvek que servía en parte para evitar que los fotones sean absorbidos por la superficie interior de nuestro detector. Y ahora, ¿cómo es que se producen fotones? La energía con la que llega nuestro muón al tanque es alta, así que su velocidad es alta. En este caso, la velocidad del muón en este medio, que es el agua, es mayor a la velocidad de la luz en este medio. Así que, haciendo similitud con el caso de cuando se rompe la velocidad del sonido, no sé si ustedes han visto, cuando un avión ultrasónico viaja más rápido que la velocidad del sonido, se produce un cono de vapor o algo similar que se observa. En la luz se produce algo bastante parecido. Se produce un cono de fotones. Y pues estos fotones rebotan por la superficie interior de nuestro tanque y en algún punto llegan a nuestro tubo fotomultiplicador. El número de fotones que llegan a nuestro tubo fotomultiplicador se puede simular con esta distribución acá, que es una distribución de Poisson. Y esto también se puede tener en cuenta para nuestra simulación. Luego, cuando los fotones son producidos y rebotan, llegan a nuestro tubo fotomultiplicador. ¿Qué es un tubo fotomultiplicador? El tubo fotomultiplicador es una herramienta o es un dispositivo que convierte la señal lumínica en señal eléctrica, como ya mencioné. ¿Pero cómo? Bueno, acá hay un efecto importante a resaltar, que es el efecto fotoeléctrico. Este fotón llega al fotocátodo. En este caso, en esta imagen podemos decir que el fotocátodo es esta superficie amarilla. Llegan al fotocátodo y por efecto fotoeléctrico, algunas de las veces se libera un electrón. Esto teniendo en cuenta también la eficiencia cuántica de nuestro fotocátodo, podemos estimar el número de fotoelectrones que se producen y este fotoelectrón, llamémosle, debido a una diferencia de potencial entre el fotocátodo y el primer dínodo, llegan hasta este dínodo y gracias a un circuito multiplicador de voltaje en este caso, se amplifica esta señal. Al principio se produce un fotón o un fotoelectrón, luego rebota, ya no es uno, digamos pueden ser dos, tres. Cuando llega el segundo ya no son tres, sino se multiplica, pueden ser 10, 15 y así sucesivamente, hasta tener un valor considerable que puede ser detectado o que se puede llegar o puede ser más, ¿cuál es la palabra correcta? Más analizable. Eh, una vez que tenemos este paso concluido, también, como menciono acá, el número de fotones que produce un fotoelectrón se regula por la eficiencia cuántica del fotocátodo. Podemos estimar cuál es la respuesta de nuestro fotomultiplicador frente a un fotón, y esta respuesta se simula por esta función acá. Y cuando no tengamos un fotón, sino dos o tres, pues simplemente es la composición de esta función múltiples veces.
Así que ya tenemos los 3 principales pasos para nuestra simulación. Ahora, este es el montaje experimental que usaron para obtener los datos que les voy a mostrar en un momento. En este caso, los principales componentes son nuestro detector, un tanque Cherenkov, distintos equipos electrónicos como osciloscopios, placas de adquisición, placas de comunicación, fuentes, computadores, servidores y paletas. En este caso, las paletas son plásticos entalladores. ¿Por qué se hace esto? Porque en este experimento lo que se obtuvo fue la señal producida por los muones o por las partículas que dejaban un rastro dentro del tubo de nuestro tanque Cherenkov, y a su vez analizaron los muones que recorrían o que atravesaban la primera paleta y atravesaban la segunda paleta. Es lo mismo decir los muones que atravesaban la tapa y salían por la base. Entonces, lo que encontraron fue la señal de los muones equivalentes verticales. Como vemos acá, el experimento en este caso se llamó Pucho. La curva con puntos azules son los datos experimentales de todas las partículas que registraron nuestro tanque, y la curva roja son las partículas, son los muones que ingresaron por la tapa, salieron por la base y dejaron su rastro. Como vemos, hay una discrepancia entre los picos. El pico asociado a la componente muónica y el pico asociado a los muones verticales no es el mismo, está corrido. Es por eso que cuando se hacían las correcciones, a veces no cuadraba del todo. Y este es una mejora a este sistema de calibración. Lo que nosotros queremos hacer, ahora, el propósito de este trabajo fue encontrar una relación entre esta simulación, entre la simulación que podemos obtener y los muones y la señal depositada por muones equivalentes verticales, y así facilitar el método de calibración. Eh, Comencemos con la simulación. ¿Qué es lo que se usa para simular usualmente en física altas energías? El método comúnmente, o el método más común usado, es el método Monte Carlo. Ahora, Corsica, Cosmic Ray Simulation for Cascade, fue un software que se creó para justo este experimento, el experimento Cascade, que ya no está en funcionamiento, pero se creó ese software en ese momento y hasta el momento se sigue usando. Claro, con correcciones a, a las tablas que usan dentro de la simulación, pero se sigue usando porque pues, es eficiente. ¿Cuáles son los datos que nos piden o los datos de entrada que nos pide este software? Son el rango de energías que queremos analizar, la latitud y longitud del punto en el que queremos que se simulen estos rayos cósmicos, durante cuánto tiempo queremos que se dé la simulación, qué modelo de atmósfera queremos usar y la altitud a la que queremos realizar dichas observaciones. Por ejemplo, si tenemos en consideración Lima, la altitud estaría entre 0 y 100 metros sobre el nivel del mar. El tiempo es un factor bastante importante porque, por ejemplo, para media hora de simulación, nuestra computadora necesita trabajar aproximadamente 3 horas. Depende del procesador y todo, ¿no? Pero una computadora normal se puede demorar 2 a 3 horas para darte media hora de simulación. Para una hora de simulación, pues lo más
Intuitivo sería decir que se va a demorar el doble, pero no. Se llega a demorar 3, 4, 5 veces más. Es mucho más tedioso. Así que es un factor bastante importante a tener en consideración en todo tipo de simulaciones que uno quiere realizar. Ahora, ¿por qué el modelo de atmósfera? Hay distintos modelos que varían, depende de la ubicación geográfica en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, y hay varios factores adicionales en este valor de entrada, ¿no? Ahora, luego existe un paquete que se llama ARTI, que fue desarrollado por Lago. Lago es una, es una colaboración que está en Perú, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, que su objetivo es estudiar los rayos cósmicos usando detectores Cherenkov. Así como el observatorio de Pierre Auger, Lago hace algo similar y existe otro que se llama HAWC. Es otro experimento, pero ese se encuentra en México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, como les mencioné, uno de los factores de entrada para nuestra simulación es el rango de energías. El rango de energías que nosotros vamos a tomar es las energías comprendidas entre 10 a la 11 y 10 a la 14 electronvoltios, porque ese es el rango que podemos llegar a observar teniendo en cuenta el tiempo corto, relativamente corto de nuestras simulaciones. La primera sección está o corresponde a los rayos cósmicos producidos por el Sol y el espectro más grande, en este caso el óvalo en azul, representa a los rayos cósmicos producidos o generados en la Vía Láctea. Luego, una vez producidos los rayos cósmicos, podemos, en la segunda imagen, en la figura 15, podemos observar cómo es que se distribuyen, cuáles son los ángulos que se consideran, cuál es el nivel de nuestro detector y todo en adelante para nuestra simulación. Como ya mencioné, esta es la distribución angular. Nuestro detector, tenemos ángulos cenitales, ángulos de entrada, trayectorias de los muones y cómo es que se corresponden los ángulos de entrada y los ángulos cenitales. En este caso, para nuestros muones, el ángulo cenital está comprendido o debería ser relativamente bajo para que sean considerados muones equivalentes verticales. Y eso es lo que encontramos acá. Luego de realizar la simulación, podemos ver que el ángulo con el que llegan los muones a nuestro tanque están comprendidos entre 20 y 30 grados, que para un tanque de 60 centímetros, pues en ese rango, los muones con ese ángulo ingresan por la tapa y salen por la superficie. Y vemos que la curva decrece en 65, alrededor de 65 grados. Es decir, que más allá de esos ángulos, pues no hay muones con esos ángulos de incidencia o esos ángulos cenitales. Este es un modelo para nuestro tanque y los dos plásticos entalladores que se colocan arriba de la tapa y debajo de la base. Y esta línea que es la trayectoria del muón, que nosotros podemos seleccionar los muones que atraviesan la tapa y salen por la base de nuestra simulación. ¿Cómo y por qué? Pues nuestra simulación lo que nos da son las partículas a cierto nivel de observación con un identificador, nos da su energía y nos da su momento. Su momento es la dirección en ese instante que tiene el muón, que prácticamente no cambia por nada. Así que si nosotros realizamos una línea recta con ese punto, con esa dirección, podemos encontrar los puntos de intersección entre esta línea o entre esta recta y nuestro tanque. Así es que podemos ver si es que atraviesan la tapa y salen por la base, o si atraviesan la tapa y salen por un lateral,
podemos estudiar cada diferente caso. Ahora, ¿cómo es que modelamos o simulamos la interacción de nuestro muón dentro del tanque? Pues para esto usamos un software también bastante conocido que es Janfor. Se usa en todo el tema de física de altas energías, física nuclear, incluso en física médica se puede llegar a usar Janfor porque tiene un paquete bastante robusto para la interacción de partículas con con materia viva, con materiales orgánicos. En este caso, este es un ejemplo de los cuales Janfor tiene, uno de los tutoriales. Y en este caso es el modelamiento de un tubo de rayos X. Las partículas en verde simulan, digamos, fotones y las partículas en rojo otro tipo de partículas. Esto es lo que se obtiene o lo que se puede visualizar cuando uno hace la simulación, en este caso para nuestro tanque. Pero en nuestro tanque tenemos mucho más partículas o fotones que se generan, así que pues la imagen no es tan intuitiva como es en este caso. Así que por simplicidad se opta por poner una imagen un poco menos saturada y más explicativa. Este es el esquema o los procesos que se consideran dentro de la simulación. Tenemos el ingreso de partículas secundarias al detector. Se producen fotones Cherenkov. Nosotros podemos registrar este número de fotones Cherenkov con nuestra simulación. También podemos llegar a encontrar los fotones Cherenkov que llegan al PMT y considerando la eficiencia cuántica y el efecto fotoeléctrico, podemos llegar a registrar el número de fotones que producen un fotoelectrón. Así es que podemos llegar a obtener tres distintos histogramas. Histograma de los fotones Cherenkov, en este caso teniendo en cuenta las partículas que simulamos. La gráfica en este caso de azul son la simulación para todas las partículas, para todos los muones, sin importar su ángulo de incidencia. Y la gráfica en rojo es la simulación solo para los fotones Cherenkov producidos por muones verticales. En la siguiente gráfica, en la figura 22, ya no son los fotones Cherenkov, sino son los fotones Cherenkov que llegan al PMT. Y como vemos, el histograma se suaviza, porque no todos los fotones que se producen llegan al tubo fotomultiplicador. Y vamos a ver que incluso se hace menos preciso para los fotones, para los fotoelectrones, porque no todos los fotones que llegan al tubo fotomultiplicador producen fotones o fotoelectrones. Nuestra simulación es capaz de darnos la energía que estos muones depositan en el tanque. Pero para hacer esto, el tiempo de simulación es mucho mayor. Si es que solo nos centramos en el histograma de fotoelectrones liberados por el fotocátodo, digamos que podemos reducir el tiempo de simulación en un 50%, un 30%, 40%. O sea, es mucho más rápido. Así que nos conviene solo simular los fotoelectrones que llegan al fotocátodo y encontrar luego una relación entre estos y los datos experimentales que simular la energía que deposita cada partícula y luego compararlos con nuestros datos experimentales. Digamos que podemos ahorrar tiempo haciendo esto. En este caso, ¿a qué me refiero con esto? Podemos fitear, como
podemos fitear o podemos ajustar una curva gaussiana a la primera parte de nuestros datos experimentales. Y podemos encontrar un mean o una media y una desviación estándar, que son los parámetros que usa una distribución gaussiana. Y luego, en base a estos, nosotros podemos comparar nuestra simulación con varios parámetros usando la ecuación que les mostré en un inicio. Usando esta distribución, podemos encontrar la relación entre el número de fotoelectrones que se producen usando esta distribución y encontrar la respuesta frente a los datos experimentales. Así es que, si hacemos esto, podemos variar los parámetros de la distribución que les mostré y aplicarlos a nuestros datos simulados para encontrar para encontrar una distribución que ajuste a nuestros datos experimentales. Entonces, bueno, esto es simplemente cómo se registran el número de fotoelectrones y cómo es que se convierte esta gráfica de fotoelectrones a una gráfica de energías, a un histograma de energías. Nosotros podemos variar esos dos parámetros de la distribución que les mostré, el Q1 y el sigma 1, y generar un nuevo histograma. Y acá lo muestro, es el histograma experimental en azul y el histograma simulado en rojo. Estos valores son valores random, simplemente para ejemplificar esto, y vemos que no coinciden para estos valores. Pero, ¿qué fue lo que propuse? Fue generar una malla entre Q1 y sigma 1, y para cada punto de esta malla encontrar un error frente al ajuste de este histograma y el ajuste del histograma experimental. Y podemos visualizar esto con la figura 27. Cada punto de la malla tiene un error y vemos que todos estos puntos de la malla convergen en un punto que es el que tiene el de menos error. Y al hacer esto y usar los parámetros encontrados en este punto, encontramos esto, que es la relación entre los datos experimentales en azul y los datos simulados en rojo y su ajuste respectivo. Vemos que en el lado derecho no concuerda del todo, debido a que pues no se puede limpiar del todo los datos experimentales. Siempre hay una componente del background que se suma y ensucia nuestros datos. Pero esto es lo que hemos encontrado. Ahora, con esto que hemos encontrado, nosotros podemos encontrar la relación entre cualquier simulación que nos dé los fotoelectrones que se producen en el tubo fotomultiplicador y un histograma de energía. Y esto nos facilita o nos reduce el tiempo de simulación en gran cantidad. Así que para trabajos de estilo o trabajos más robustos que requieren mucho más horas de simulación, pues esto es un gran alivio, ¿no? Bueno, las conclusiones, como este fue un trabajo que se presentó, son pues, que se ajustaron los datos experimentales a la simulación con una gaussiana, se encontró la media y la desviación estándar, se describieron los procesos que se usaron, sea Corsica, Jan4, cómo es que funciona un PMT, un detector Cherenkov, y cómo es que se pudo simular la respuesta del PMT para los muones verticales y su respuesta, ¿no? Que es en energía, frente a la señal para todos los secundarios registrados. Más referencias, bueno, eso sería todo por ahora. Más adelante les puedo compartir más acerca de esto y frente o
respecto a los trabajos que voy a realizar más adelante, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Franz. A ver, pasamos a la ronda de preguntas. Ahí tendrán alguna que podrían colorar. Muchas gracias, un aplauso para nuestro ponente. A ver, ¿podrían levantar la mano o escribir en el chat específicamente cualquiera de los dos? O prender directamente su micrófono. Mientras hacen sus preguntas, Franz, tengo una duda. ¿Cómo hacen exactamente para poder filtrar el background, ¿no? Ya que usted me dice que el ángulo que viene está entre 30 grados más o menos, pero ¿qué Ujú. pasa a los que vienen desde abajo, los que atraviesan del otro lado de la Tierra? ¿Cómo filtran ese tipo de partículas, ¿no? Bueno, en ¿O no este caso, están? para Sí, los muones, la contribución no es tan grande para los muones que vienen desde abajo, los muones, los rock muons que se conocen, muones producidos por rocas. No es tan grande la contribución, pero eh, tienen una contribución mínima, ¿no? Que usualmente se encuentra ya sea al lado derecho de nuestro histograma o asociados, o bueno, un poco al lado izquierdo. Pues esto puede depender, ¿no? A veces no se puede limpiar del todo este tipo de muones, pero sí se limpia la mayoría o se limpia la parte izquierda de esta gráfica, que se suprimen la componente electromagnética para tener un pico más pronunciado y que el ajuste sea mejor, ¿no? muchas gracias, Franz. Ok, hola, buenos días. Eh, bueno, primero, no sé, decirte gracias por por el, por la charla, ¿no? Que realmente es un tema que a mí me causa bastante intriga, si se puede decir, y quiero aprender más sobre esto. Justamente por eso también bueno, tengo cuatro preguntas, ¿no? ¿Ok? La primera era respecto al slide 5. No sé si lo puedes poner. Ujú. No llegué a entender la diferencia entre las dos gráficas, ¿no? Bueno, la gráfica de la izquierda son los datos experimentales, o sea, son datos que se recogen luego de un periodo de adquisición de datos, y la gráfica de la derecha es es una simulación en base a ciertos parámetros. En este caso, lo que se simuló fueron muones verticales, es por eso el ancho del pico no es el mismo que el ancho en este lado acá en la gráfica de la izquierda, pero el pico coincide. Se podría decir que coincide, pero no es exactamente el mismo valor porque ya vimos que existe un corrimiento entre el pico de muones en la gráfica para todos los muones y el pico de solo para muones verticales, ¿no? Las dos gráficas son para muones. Ujú. Ah, ok. Bueno, la gráfica de la izquierda, la curva morada, digamos que más allá de los 100 megaelectronvoltios es la contribución netamente de los muones, ¿ok? Para energías menores a 100 megaelectronvoltios, la contribución que predomina es la contribución electromagnética. O sea, son señales producidas por electrones que igual producen fotones dentro de nuestro tanque, y esa es la data que nosotros queremos suprimir para analizar en mejor manera nuestros datos, ¿no? ¿Cómo? Entonces, ¿a qué te refieres con que los picos coinciden? No O entendí. sea, acá en esta gráfica, no sé si llegas a leer que dice muon peak, que es el pico muónico. Ok. En esta sección de acá, nosotros encontramos un pico, y este pico está asociado a la componente muónica, ¿ok? El pico que vemos en el lado izquierdo, más izquierdo, menos a 100 megaelectronvoltios, es el pico asociado a la componente electromagnética. Pero como el tema de análisis para este trabajo fueron los muones, pues ese pico no nos interesa e incluso perjudica
si queremos nosotros o ajustar una gaussiana a esta sección, nos perjudica en temas de incertidumbre, ¿no? En el lado derecho, lo que he simulado yo son solamente muones. Acá no hay contribución electromagnética, no hay otro tipo de contribución. Es por eso que el lado menor a 100, pues se ve una señal producto por muones que llegan con otro ángulo, con menos energía de repente, pero no se ve ese pico feo que se tiene a la izquierda, ¿no? La gráfica es energía versus, ¿qué? Perdón. Es cuenta, es un histograma, energía versus número de partículas que llegan, Ah, ok. o partículas que tienen esa energía. Ok. Eh, bueno, también te quería preguntar la diferencia entre lo que es Córsica y Artilao, ¿no? Ok, Córsica en sí es un paquete más robusto, es todo lo que se encarga lo que tiene en cuenta todos los procesos, y lo que es Arti es como que una lista de comandos en base a Córsica. O sea, agarran los paquetes que Córsica te da, los procesa, les hace un procesamiento, pues, digamos, de orden o de sustracción de datos, limpieza de datos, y luego se los da a Córsica para que vuelva a simular. Y luego Córsica le da otro paquete, Arti los limpia, digamos, se los vuelve a dar, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, eh, bueno, entonces Arti sirve como para limpiar los datos o algo así. Sí, Arti es más para limpieza o procesamiento de la simulación que se obtiene con Corsica, ¿no? Ok, en esa figura 14, ¿qué es lo que se compara, no? O sea, tampoco entendí eso. Bueno, acá no se acá los dos ejes son el eje de energía y eje digamos, de ocurrencia. O sea, eh, se podría decir, cuál es el porcentaje o el número de partículas que llegan a la superficie terrestre por metro cuadrado, por segundo, por ángulo sólido, con esta energía, y digamos 10 a la 12, ¿no? Para 10 a la 12 tenemos un valor de 10 a la 5 por 10 a la 12 más o menos. Y este eje también está multiplicado por esta energía, es por eso que se tiene un valor cercano a 10 a la 12. Eh, pero eso nos simboliza. Ahora, ¿por qué se multiplica por e al cuadrado? Simplemente para visualizar mejor la gráfica, ¿no? Para abrirla. Si no, se vería más plana y pues no sería tan visual. Como mencioné también, para energías mucho mayores, el nivel de ocurrencia pues es mucho menor. Digamos que para partículas que tienen origen en el Sol o en la Vía Láctea, podemos reconocer eh, 1000 partículas cada segundo por metro cuadrado o más de repente. Para partículas con energías de 10 a la 19 o 10 a la 20 electronvoltios, pues podremos encontrar una cada 2, 3, 5 años. O sea, ¿notas la diferencia? Es bastante. Por eso es que solo se toma esta sección. Partículas que su ocurrencia varía entre, digamos, 1000 o 10.000 partículas cada segundo y 1000 partículas cada segundo, ¿no? Más allá, pues necesitaríamos un tiempo de adquisición de datos más grande o mayor para poder registrar esos eventos, ¿no? Esa es una gráfica que ya sale de, supongo, datos experimentales aparte, ¿no? Ajá, acá están mencionados los distintos experimentos con los que se han tomado esas datas. Están un experimento que se llama Proton, YACE, MGU, Tianshan, Casamia,
EGRA, Cascade, que es el experimento para el cual se desarrolló Corsica, Ok, Auger y eh, así, ¿no? sí, gracias. Bueno, las últimas era, ¿qué era lo que era PMT y qué era BM? PMT es Photo Multiplier Tube y BM, eh, BM, al final en las gráficas lo pones, ¿no? BEM. Sí, BM. BEM es Vertical Muon, Vertical Equivalent Muon. Es simplemente las siglas en inglés. O sea, solo usaste los muones que caen verticalmente al detector. Claro, porque podemos sacar más información acerca de ellos. O sea, si nosotros sabemos si el muón, por ejemplo, atraviesa la tapa y sale por la base, sabemos que van a recorrer, digamos, si la altura de nuestro detector es 60 centímetros o 0,6 metros, sabemos que la distancia que recorre varía entre 0,6 metros o 0,55 y 0,65, es dependiendo también del ancho y todo, pero tenemos un rango más pequeño para acotar las energías que pueden perder estos muones. En cambio, si es que tenemos un muón que, no sé, llega por la tapa y sale por un ladito, o sea, pero atraviesa muy corto, pues la contribución es mínima, ¿no? No es de tanto interés. Entonces, el número de muones que vas a tomar también va a depender del ancho de tu detector, supongo. Claro, o sea, Corsica lo que hace, o todo el proceso de simulación hasta el punto de observación, te lo distribuye en una superficie, digamos, de 1 metro cuadrado, ¿ok? Y tu detector está justo debajo. No todas las partículas llegan al detector. Hay algunas que simplemente atraviesan una porción del detector y luego se van, pero en su mayoría las partículas llegan o atraviesan la tapa y salen por la base, ¿no? Los que se consideran muones verticales. Ok, ok, gracias, es todo. No sé si tendrás algún informe o habrás escrito algún artículo al respecto, también para poder leerlo. Mm, sí, si gustas, escríbeme este correo, al correo que sale al final, y te lo paso por ahí. Déjame ver. Acá. Ese es el correo de la uni, ¿no? Ahora, igual lo usan. Gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta o pregunta por ahí? A ver. Sí, Franz, ¿qué tal? ¿Me Hola, escuchas? hola, ¿qué tal? Eh, o sea, básicamente el experimento de Cherenkov o sea, estás midiendo la energía del muón indirectamente, porque estás midiendo básicamente el fotón, la energía del fotón que se deposita en el PMT, ¿cierto? Lo que mides es por ejemplo, cuando se producen fotones, Ujú, estos fotones producen, después de pasar por el tubo fotomultiplicador, una carga, ¿ok? ujú, sí, sí, Esta carga es proporcional a la energía que deposita el fotón. el muón, en este caso el muón. El fotón, pues, es No, o sea, simplemente... también, o sea, primero, digamos, entra el muón al tanque, digamos, Ujú. y se produce ese efecto Cherenkov, Ajá, el cual produce esos fotones, y ajá, esos fotones son los que miden. ajá, O sea, la relación entre energía del fotón y la energía del muón es lineal, en ese ajá, caso. Ok, sí. Ujú. perfecto. Ah, y otra cosa, en los primeros slides, bueno, perdón mi, mi ignorancia en temas de física experimental, ¿qué es un trigger? Bueno, el trigger es, ¿cómo lo explico? Pues porque es un nombre en inglés. Sí. eh, digamos que es un límite superior o un límite inferior para empezar a limpiar datos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, digamos que dentro de tus datos tú tienes
valores que van entre 0 y 100, y tú solo quieres los valores que están más allá del 30, que son superiores al 30. Tu trigger sería 30 y Ujú. todos los datos debajo de 30 te los borra, no los considera, Mm, ¿ok? En este caso, este trigger, usando esto, ¿no? Estos son los, eh, los valores que registra nuestro sistema de adquisición, y vemos que son 54, 53, 151, 87, 58. ujú, Estos tres valores de acá ujú. simbolizan un pico, un pulso, ¿ok? Sí. Si nosotros le ponemos un trigger, en este caso, digamos 70 o 75, hay datos que simplemente tienen un solo valor alto y los demás son parecidos a estos acá, son 50, 52. Ujú. Esos datos no corresponden a muones, corresponden a electrones que viajan, dejan un pulso muy corto y se Ujú. registra en una ventana muy corta. Esos no nos interesan porque son de la componente electromagnética. Entonces, Ah, ¿qué ok. hacemos? Ponemos un trigger que es mayor a 70 y le decimos, si los bines 3 y 4 son mayores a este trigger, guárdame estos datos. Claro. Este es mi trigger. Ahora, los menores a los que no cumplen esa condición, pues son asociados a ruido, son asociados a electrones Claro, y o a los otro votos. tipo de componentes, ajá. Está bien. Hay otra cosa que no entendí es la diferencia entre los picos experimentales de muones y, y el pico de los Ben, que tú dijiste que había un shift de energía, Ah, pero sí. no sé si explicaste a qué era debido. Bueno, como comenté, no todos los muones ingresan de manera casi vertical, ¿no? Hay muones que Sí, depositan simplemente poca energía y se van, pero igual así son registrados. claro. Y no son, bueno, digamos, en una cuenta en cantidad, no son tan despreciables, ¿no? Así que tienen una contribución. Y esta contribución, pues a veces se aloja a la izquierda o a veces se aloja a la derecha. Así que mueve tu pico, el pico que estaría relacionado solo a los muones verticales, ya sea a la derecha o a la izquierda. Mm, está bien. Por eso se ve este shift. Ah, claro. No, porque yo pensaba que simplemente habría un cambio del número de cuentas y no en la energía. O sea, pero está bien. Ujú. Esa era mi idea. Está bien. Gracias. Me parece que hay otra pregunta por ahí, no para ir cerrando la charla. No te escuché bien el que dijiste. ¿Me escucha? Te escuché bajito. ¿Puedes repetirla? Ah, no, estaba diciendo de si que alguien tiene alguna otra pregunta extra. Ah, A ver, es bien cierto que lo que es física de las energías abarca muchos aspectos, tanto teórica como parte fenomenológica, experimental. Este, Gran parte de lo que son experimentos actuales son el HC, IceCube y entre otros. ujú. Lo interesante de este proyecto, lo que has mencionado, es que es factible poner un detector, en este caso un tanque, en unas condiciones más económicas, ¿no? Tal vez hasta Claro. como propuestas, ¿no? ¿Nos podrías dar una luz breve de lo que se puede encontrar, al menos acá en el Perú, y cómo comenzar? Bueno, por ejemplo, yo tengo conocimiento al menos en bueno, hasta en tres universidades. En la uni, bueno, cuando yo estaba estudiando allá, llegamos a poner un tanque en la facultad, pero no se llegó a ensamblar porque pues empezó el COVID y la situación se desplomó, pero el tanque está ahí. Si es que uno está interesado en continuar con el proyecto, pues se puede comunicar con el profesor César Castromonte de la uni y empezar, ¿no? a tratar de estudiar este tema de investigación. Hay otro proyecto en la Católica, pero ya no son con tanques, son con unos detectores incluso más pequeños que los tanques, simplemente son dos placas centelladoras, como estas que vemos acá,
estas paletas, paleta 1, paleta 2, pero más chiquitas, que caben en un tipo, en un cubito de un tamaño de una, ¿de qué se puede decir? No sé, de una billetera, 3, 4 veces más que una billetera en ancho, ¿no? Y, y es un detector de muones también. Yo sé que hay un profesor, si no me equivoco, bueno, no me acuerdo, creo que es el profesor Vaso. Basso que trabaja con esto, que también es un detector de muones, incluso, pero en este caso ya es, digamos, una caja negra, porque tú no ves el interior, simplemente compras el detector y lo que está dentro del detector son dos plásticos centelladores, dos fotomultiplicadores de silicio, que son distintos a los multiplicadores, a los tubos fotomultiplicadores, porque trabajan en base a un semiconductor, y una tarjeta, un Arduino que te registra las cuentas, ¿no? Este es otro método también barato de estudiar a los muones. Y si no me equivoco, en Arequipa también están trabajando con el Departamento Espacial del Perú, con el CONIDA, y el CONIDA también trabaja con estos tanques Cherenkov. Y ahora, en un futuro, el Perú está discutiendo la posibilidad de albergar a un experimento que se llama SWIGO. SWIGO también es en este caso sería usarían los detectores Cherenkov ya no solo para estudiar muones, sino para estudiar más partículas y estudiar lo que es el tema espacial, el clima espacial y temas un poco más complejos, abarcarían más. Es una colaboración europea eh, y está reciente. Así que si uno está interesado, por ahí, no sé, comuníquese con sus profesores, de repente pueden llegar a colaborar en este experimento si es que se llega a albergar acá en el Perú, ¿no? Muchas gracias, Franz. A ver, ¿alguna otra pregunta? Si no, para ir cerrando ya. Me parece que creo que hemos aprendido bastante con respecto a lo que es la detección de muones con respecto a Cherenkov. A ver, me parece que no. Bien, gracias de nuevo, Franz, y a todos los asistentes. Les estamos esperando la siguiente semana con la cuarta charla con respecto a la Asociación de Física de la UNI. Y no se olviden de estar atentos al Face y otras redes que pueden, y los correos que seguramente enviar para poder estar atentos a tal vez una charla extra, alguna invitación, cursos que se podrían estar dictando durante la semana, ¿no? Muchas gracias por su asistencia, nos vemos pronto. Muchas gracias Gracias, a Franz. todos también. Eh, Cuídense. Saludos. Hasta luego, hasta luego. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao.